Bien chicos, ¿qué tal? Buen día. Espero que hayan disfrutado sus vacaciones. Bien, después de 2 semanas que nos vemos. Y bien, esta semana nos toca revisar el capítulo 13, bien, lo que viene a ser origen de la vida, teorías evolutivas, evolución humana y también, por supuesto, taxonomía, bien, como parte final. Ahora, el ser humano siempre se ha preguntado acerca de dónde surge la vida, bien, o sea, no todos, bien, algunos simplemente lo asumen como que ya surgió, pero varios siempre tienen esa cuestión, ¿de dónde proviene? ¿Cómo es que empezó todo esto que conocemos hoy en día? Bien, y esto también data de hace cientos de años, en las épocas de la antigua Grecia, donde varios filósofos empezaron a cuestionarse cómo es que los seres vivos surgen entre sí. Ahí tenemos a una de las primeras teorías sobre el origen de la vida, bien propuestas por el señor Aristóteles, la llamada teoría de la generación espontánea o también conocida como la abiogénesis. Aristóteles observaba, bien, que los organismos, como por ejemplo aquí los cocodrilos, se parecían mucho a los árboles que caían muertos en los pantanos. Observaba también, por ejemplo, cuando dejaban restos de comida o dejaban papeles por ahí en una esquina, aparecían ratones, aparecían insectos. También veía que luego de un proceso de lluvia, cuando se formaban charcos bien en los cultivos, surgían lombrices. Todo esto le llevaba a pensar de que la vida, como dice aquí, surge de la materia inanimada o sustancias en putrefacción, sustancias que se están pudriendo, descomponiendo. ¿Bien? Esta teoría de la generación espontánea fue aceptada en su momento como una explicación del origen de la vida, y también le daba cierto peso a la iglesia, ya que la materia inanimada, gracias a la acción divina, permitía formar a nuevos individuos, nuevos seres vivos. Esta teoría perduró por una gran cantidad de siglos y una gran cantidad de científicos que nosotros conocemos hoy en día la aceptaban como tal. No fue hasta el siglo XVII donde empezó a ser cuestionada. Y aquí tenemos al señor Francisco Redi o Francesco Redi. Bien, el cual observa, bien, que las llamadas, los gusanos que aparecen en la carne putrefacta, con el tiempo forman moscas y que previamente a que aparezcan estos gusanos, sobre esta carne putrefacta se habían posado moscas. Entonces, como que le da una idea de que existe un ciclo, de que son las moscas las que depositan los huevos y de estos huevos salen las larvas que luego vuelven a formar a las siguientes moscas. Entonces, Francisco Redi va a poner a prueba un experimento muy sencillo. Coloca un par de frascos, bien, donde uno se encuentra abierto, deja un pedazo de carne, deja que las moscas tengan contacto, y otro frasco sellado, bien, donde también coloca un pedazo de carne y evita de alguna manera que las moscas, bien, tapa el frasco, evita que las moscas lleguen a ese pedazo de carne. Deja que pasen los días y se da cuenta que, que este frasco que ha tenido la tapa abierta donde las moscas han ingresado, forman, bien, gusanos, mientras que la otra que se encuentra completamente sellado no logra formar, bien, algún tipo de gusano en su interior. Con estos resultados, Reddy postula, bien, que realmente son las moscas las que originan a las larvas y no una generación espontánea. Ahora, ¿por qué no fueron aceptados los trabajos de Reddy en ese entonces? Recordad que la iglesia mantiene un peso, el clero es bastante fuerte en esas épocas, y decir de que no hay intervención divina que permita formar nueva vida es quitarle mucho poder a la iglesia, con lo cual no fue aceptado. Le dijeron, bien señor Reddy, sus experimentos no son válidos porque usted al mantener el frasco sellado evita, bien, que un soplo divino evita que la llamada entelequia ingrese en esta carne y forme vida. En el siglo XVIII ubicamos al señor Lázaro Spallanzani, el cual se encargaba de trabajar con cultivos con caldos nutritivos. Bien, estos caldos, el señor Spallanzani notaba que con el pasar de los días se contaminaban. Bien, aparecían pequeñas manchas, aparecía moho, con lo cual tenía que nuevamente prepararlo. Spallanzani, consciente de los experimentos de Rey, también quiere hacer algo similar con los caldos nutritivos. Entonces coloca uno de ellos en un frasco abierto, otro en un frasco cerrado, y ambos caldos los somete a altas temperaturas. Bien, gracias a estas temperaturas, ¿se me escucha fuerte y claro, chicos? Sí, hay un poquito de bulla por el camión que recoge basura. Sí, ya. Gracias a estas altas temperaturas, bien,
todo material orgánico que se encuentra dentro es neutralizado, básicamente es esterilizado. Luego de eso, deja los frascos a la intemperie y aquel que presenta la boca abierta rápidamente se contamina, mientras que el otro que permanece sellado no muestra signo de contaminación alguna. Spallanzani también propone que la vida no se origina de la nada, pero de igual manera que Reddy le indica: tienes un frasco sellado, bien, la mano divina, el soplo divino no puede ingresar, por lo tanto la vida no puede aparecer, con lo que también descartan sus experimentos. Al llegar el siglo XIX, tenemos al señor Louis Pasteur, el cual es consciente de los experimentos de Reddy, conoce los experimentos de Spallanzani y idea, bien, una nueva forma de realizar un experimento, bien, pero con el frasco abierto. Toma los caldos nutritivos de Spallanzani, bien, y modifica la entrada de esta botella dándole una doble curvatura, o también llamado el cuello de cisne, ¿bien? Con lo cual en la primera curva puede atrapar las esporas, los organismos presentes en el aire, impidiendo que lleguen al caldo nutritivo, ¿bien? A este caldo nutritivo lo somete a altas temperaturas para poder esterilizarlo y luego lo deja a la intemperie, lo deja al ambiente. Pasan los días y el caldo no se contamina. Bien, cuando el señor Pasteur inclina ligeramente la botella, algunos dicen que le quita el cuello de cisne, recién ahí el caldo logra contaminarse, con lo cual refuta completamente, bien, la teoría de la generación espontánea, dando a entender de que la vida no surge de la nada, sino que son otros organismos los que van a contaminar y formar a los nuevos seres vivos. Bien, entonces chicos, recién Louis Pasteur es el que logra refutar la generación espontánea como tal. Reddy y Spallanzani no lo pudieron hacer debido a las contradicciones que le daba la iglesia, pero estos resultados de Louis Pasteur dejaban un espacio vacío. Si la vida no se genera de la nada, no se genera de manera espontánea, ¿de dónde surge? Entonces, frente a eso, bien, tenemos dos nuevas propuestas. Por un lado tenemos al señor Svante Arrhenius con la teoría cosmogónica o de la panspermia. ¿Qué dice Arrhenius? La vida en la Tierra proviene de otro planeta. A través de un cuerpo celeste, un meteorito, bien, en su interior viajaron microorganismos, los cuales al momento que impactan con la Tierra encuentran condiciones apropiadas para poder desarrollarse y aprovechan todo eso para proliferar. Bien, la teoría, un poco sacada de lugar en su época, por supuesto, hoy en día es más que aceptable de por sí, tuvo varias contradicciones, lo cuales le hicieron notar al señor Arrhenius. Dentro de los argumentos, número uno: señor Arrhenius, el espacio no permite la supervivencia de la vida, no permite que un organismo sobreviva, bien, que sobreviva a las condiciones de vacío, a las temperaturas bastante heladas, a los rayos cósmicos, la gran radiación, todo eso. Se sabe actualmente que hay organismos que logran sobrevivir a dichas condiciones espaciales, ¿bien? Organismos como los tardígrados, entre ellos, pero también algunas bacterias bajo la forma de esporas pueden sobrevivir a condiciones espaciales viajando dentro de estos meteoritos, ¿bien? Señor Arrhenius, cuando nosotros observamos que ingresa un meteorito a la Tierra, gracias a la atmósfera se produce una gran cantidad de fricción, lo cual genera combustión, y sabemos que ningún organismo, ni siquiera los tardígrados, sobreviven a estas altas temperaturas. Bien, a lo que Arrhenius se defiende: la atmósfera primitiva no es la misma que tenemos hoy en día. Es una atmósfera que se está formando, con lo cual hay menor presencia de gases en la superficie, con lo que no hay mucho rozamiento. Algo así como, por ejemplo, lo que ocurre en la Luna. Si tú ves que la Luna tiene una gran cantidad de cráteres, es porque los meteoritos impactan directamente. Al no haber una atmósfera que los frene y los destruya, pues pasan sin ningún problema. Lo mismo pudo haber ocurrido con la Tierra primitiva, que el meteorito haya ingresado sin ningún problema porque la atmósfera todavía se estaba formando. Señor Arrhenius, ya, supongamos que el meteorito pasa con seres vivos que logran sobrevivir adentro. Sabemos por física pura que cada vez que un cuerpo impacta contra otro, ocurre deformación, y esta deformación eleva mucho la temperatura. Bien, ¿cómo es que un organismo que ha impactado contra la superficie terrestre puede sobrevivir a este aumento de temperatura? Arrhenius nuevamente se defiende. Quizás impactó en el mar primitivo. El mar primitivo, al ser un líquido, bien,
puede amortiguar mucho mejor el impacto, evitando esta deformación, evitando el aumento de temperatura y, por supuesto, el agua con su capacidad calorífica también evita un aumento brusco de temperatura, con lo que muchos organismos pudieron haber llegado directamente hacia los océanos y adaptarse a estas condiciones. Entonces, te das cuenta, la teoría cosmogónica es cierto que tiene varios puntos débiles, pero se sigue manteniendo, sigue siendo aceptado. El único punto fuerte que no logra explicar es cómo se origina la vida en sí. Bien, explica, digamos, trata de explicar cómo se origina la vida dentro de nuestro planeta, pero no cómo ésta se originó en el planeta de donde proviene dicho meteorito. Bien, por si acaso, chicos, sigue siendo aceptada hasta el día de hoy. Incluso muchos estudios reafirman que la teoría cosmogónica es más probable. Bien, de que sea verdad. Como por ejemplo, ¿se acuerdan esa vez que encontraron compuestos moleculares en Venus? O por ejemplo, lo que están haciendo los estudios del rovers, el Curiosity, bien aquí en Marte, bien están encontrando compuestos que podrían, digamos, dar un indicio de que existió alguna vez agua en dicho planeta y con eso también existió vida en tal. Bien. Otra teoría que trata de explicar el origen de la vida y una de las más aceptadas es la teoría quimiosintética o también conocida como la evolución química, bien propuesta por el señor Alexander Oparin. ¿Sí? Oparin, recordar que es un bioquímico ruso, bien él conocía acerca de todo lo que son los procesos químicos y entendía que las moléculas orgánicas que forman a un ser vivo, bien, dichas moléculas, dichos compuestos también están presentes de manera inorgánica en la naturaleza. Nosotros que somos seres de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, también están presentes en el ambiente. Un pedazo de carbón, una molécula de agua con hidrógenos y oxígenos, una molécula con nitrógenos por ahí presente, y como si fuesen piezas de Lego, se pueden desarmar y volver a armar para formar compuestos orgánicos. Entonces, Oparin, bien, propone esta teoría quimiosintética en tres etapas. La primera etapa menciona que en una Tierra primitiva, bien bajo condiciones primitivas, existen estas moléculas de manera inorgánica, metano, agua, hidrógeno, moléculas nitrogenadas, bien. También existe un mar primitivo, bien, un mar que va a actuar como un medio de donde van a ocurrir reacciones químicas. Y la energía para poder activar estas reacciones químicas se van a llevar a cabo gracias a las descargas eléctricas y la radiación ultravioleta. Bien. Entonces, chicos, si nosotros tenemos moléculas ahí listas para ser cambiadas, en estos procesos se desarman y se vuelven a armar, se desarman y se vuelven a armar, por temas estadísticos, bien, en algún momento, al momento que se están armando, pueden formar una molécula orgánica. Y esto es la primera etapa de Oparin. Aparecen moléculas orgánicas, bien, producto del azar. Pero ojo, estas moléculas orgánicas no sobreviven mucho tiempo a las condiciones ambientales. Es como, por ejemplo, cuando tú dejas un poquito de limón o echas un poquito de alcohol, rápidamente desaparece, rápidamente se evapora. Lo mismo ocurre con estas moléculas orgánicas que van apareciendo. No sobreviven mucho tiempo y desaparecen. Bien, van a estar así millones de años, hasta que algunas de estas moléculas que van apareciendo adquieren capacidad catalítica. Es una etapa clave, la adquisición de capacidad catalítica. Profe, ¿qué significa eso? Estas moléculas van a poder modificar a su entorno para sobrevivir más tiempo. Es como, por ejemplo, que a ti te suelto en el desierto y por ahí encuentras un árbol, encuentras unas hojas secas, formas un sombrerito, formas una cabaña y te proteges del sol. Lo mismo ocurre con estas moléculas que van apareciendo producto del azar. Las que adquieren capacidad catalítica modifican su entorno y sobreviven más tiempo. Esa es la segunda etapa. Estas moléculas que logran sobrevivir empiezan a incorporarse con otras moléculas, bien, haciéndose cada vez más complejas y gracias a eso logran sobrevivir mucho más tiempo. A estas moléculas complejas, que son las predecesoras de las células, Oparin las denominó, perdón, como coacervados. Bien. Los coacervados son el punto clave, el punto intermedio entre las moléculas orgánicas. ¿Sí? Por aquí está el coacervado y, y la primera célula. ¿Sí? Entonces, Oparin describe todo esto de manera
teórica, bien conociendo básicamente la química de los seres vivos. Luego de eso tenemos a los señores Miller y Urey, ¿ven? Miller y Urey van a poner a prueba los postulados de Oparin. Todos no, solamente la primera etapa. Miller y Urey quieren saber si realmente se pueden formar moléculas orgánicas con las condiciones dadas por Oparin y por temas del azar. Bien, entonces dentro de un balón van a colocar los gases que describe Oparin, bien, metano, vapor de agua, hidrógeno molecular, gases nitrogenados, bien, y lo van a someter a pequeñas descargas eléctricas que le van a darle la energía para poder mezclar estas moléculas. Al momento que analizan los residuos que se obtienen, para su sorpresa encuentran aminoácidos, encuentran moléculas orgánicas, bien, con lo que se demuestra que la primera etapa de Oparin es viable. Entonces, luego de eso, por supuesto que las otras dos etapas, bien que conllevan millones de años evolutivos, también podría pasar. Bien, entonces, Miller y Urey ponen a prueba los postulados de Oparin y demuestran que la primera etapa es viable. Bien. Entonces, chicos, dentro de las teorías del origen de la vida hemos tenido tres. La primera, generación espontánea, que fue refutada ya en el siglo XIX por Louis Pasteur, y las otras dos que hasta el día de hoy son aceptadas. La cosmogónica, que explica cómo la vida llegó a la Tierra, mas no explica cómo se forma en sí. Y la quimiosintética, que da una explicación química al origen de la vida, la cual pudo haber ocurrido en la Tierra o pudo haber ocurrido en otro planeta y luego llegar a la Tierra mediante la explicación cosmogónica. Bien. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta sobre esta parte? ¿Todo claro por aquí? Bien. Ok, chicos. A muchos científicos no les quitaba el sueño acerca del origen de la vida. Bien, simplemente ya porque no les interesaba el tema o porque tenían una creencia religiosa muy acertada, bien, en la cual era Dios y punto, y se interesaban en otras cosas, como por ejemplo, cuando ustedes van al Parque de las Leyendas, bien, o a un zoológico cercano, se van a dar cuenta de que existen diversos tipos de animales y cada uno de ellos muestra características muy distintas. Bien, hay animales muy llamativos, como por ejemplo observar un canguro con una bolsita. Profe, ¿para qué es esa bolsa? El marsupio. Observar a las jirafas con cuellos largos. Observar elefantes que presentan colmillos, bien, en punta, o por ejemplo búfalos, bien, los cuales tienen unos cachos muy llamativos. Entonces, todo eso llama la atención y te hace preguntar cómo surgieron estos organismos. Si realmente existieron como tal toda la vida, bien, o fueron apareciendo progresivamente. Ahí ya no estamos hablando acerca del origen de la vida, sino de la evolución de los llamados seres vivos, bien, y nos centramos en las teorías evolutivas. Tenemos que empezar con las teorías del señor Lamarck. Y atentos con esto, bien, para preguntas de verdadero y falso. El señor Lamarck en su libro, ¿cómo se llama el libro? Filosofía zoológica, propone la hipótesis, bien, del uso y desuso de partes dentro de una teoría conocida como la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Bien, mucho cuidado. El libro es filosofía zoológica, la hipótesis es el uso y desuso de las partes y la teoría se llama herencia de los caracteres adquiridos. Bien. ¿Qué dice Lamarck? Lamarck propone que cuando nosotros utilizamos más ciertas estructuras, ciertos órganos, estos se desarrollan mucho mejor, lo cual es cierto. Bien. ¿Han tocado guitarra, chicos, alguna vez? ¿O violín? ¿Algún instrumento de cuerda? ¿Han visto cómo se les ponen los dedos, las yemas? Se empiezan a formar callitos, ¿cierto? Se empiezan a poner duros. Y eso ocurre. El uso y desuso de partes es algo que se da. Bien, cada vez que usamos una parte, esta se desarrolla más. Pero Lamarck fue un poco más allá. Él indicaba que este uso y desuso, bien, luego va a ser heredado por la siguiente generación y pone de ejemplo a las jirafas. Él dice que las jirafas presentan un ancestro de cuello corto, bien, el cual se alimentaba de hojas que se encontraban, digamos, a unos cuantos metros del suelo, bien. Pero en cierta época, estas hojas, bien, que todos comían, aparte de las jirafas, los caballos, las cebras, todos ellos, bien, estas hojas empezaron a escasear y ahora había hojas más altas. Entonces, las jirafas empezaron a estirar el cuello para poder llegar.
con lo cual el cuello se fue desarrollando para llegar a las hojas más altas, ¿bien? Y gracias a esto, las jirafas que nacían en las siguientes generaciones tenían el cuello más largo, ¿bien? Y así poco a poco fueron estirando más y más el cuello hasta, bueno, el tamaño que hoy en día conocemos, hasta alcanzar la copa de los árboles, ¿bien? ¿Cuál fue el error de Lamarck? La parte en la que explica el uso y desuso de partes es correcto. Bien, a eso hoy en día lo conocemos como adaptación. Cada vez que nosotros utilizamos más cierta estructura, esta se desarrolla, se adapta, bien, a la función que realiza. El error de Lamarck fue asumir que dicha característica era heredable. Bien, hay que darle su punto porque en esa época se desconocía sobre genética, herencia y todo eso, pero es un error muy grave, asumir que era directamente heredable. Por más que tú toques guitarra, por más que tú formes callitos, tus hijos no van a nacer con callos en los dedos. Bien, ok. Entonces, luego de Lamarck tenemos a la teoría del origen de las especies propuesta por el señor Charles Darwin. Bien, pero hay que recordar un poco a la historia de Darwin para entender cómo es que llega a esas ideas. Charles Darwin es un hijo de un famoso médico de la zona, bien del mismo nombre, bien también llamado Charles Darwin, el cual al ver que su hijo no se interesa por los estudios de medicina, no tiene esa afinidad a la medicina, decide enviarlo de viaje por el mundo para ver qué cosa le interesa. Bien, Darwin emprende un viaje a bordo del Challenger alrededor del mundo y empieza a llegar a distintas zonas. Una de ellas viene a ser la zona de Indonesia, bien, la zona de las islas de Sumatra, toda esa parte, en la cual observa que los animales han desarrollado características que corresponden al hábitat donde se desarrollan. Puede ver a los simios que han desarrollado un pulgar oponible, bien que le permite agarrarse de los árboles, poder trepar, y también una cola para poder enrollarse. Bien, Darwin anota eso en un diario y continúa su viaje, va por el sur, llega hacia la zona de África, a la isla de Madagascar, y también observa la presencia de pequeños monos, bien, pero que no tienen el pulgar oponible, sino que está una mano recta. Pero esta mano, bien, no es para trepar árboles, no es para desplazarse por el suelo, y se da cuenta que el entorno también favorece que en lugar de pasar de árbol en árbol, bien que no tienen muchas ramas en esa zona, lo puedan hacer a través del suelo, poder rápidamente moverse de un punto a otro. Tampoco emplean la cola para enroscarse, únicamente como contrapeso. Y Darwin sigue anotando estos resultados. De África, bien, se pasa a lo que viene a ser la zona de América, va por Brasil, Argentina, incluso llega a Chile y Perú, bien al puerto del Callao. Y el lugar más conocido por todos es cuando llega a la isla de Galápagos. Bien, en la zona de Galápagos, Darwin hace, digamos, una gran observación respecto a las aves que habitan dicha isla, los llamados pinzones de Galápagos, que hoy en día también se conocen como los pinzones de Darwin. ¿Qué observa? Estos pinzones van a presentar distintos picos y gracias a estos picos pueden alimentarse de distintos alimentos. Bien, hay unos picos, por ejemplo, para consumir frutas, otros para consumir semillas, para consumir insectos, para consumir hojas, bien, para poder hacerle frente a los cactus y eso. A lo que Darwin bien propone la siguiente teoría. Estos pinzones que se han desarrollado dentro de la isla, en un inicio presentaba un solo pico. Bien, existía un pinzón con un solo pico. Este pico le permitía alimentarse únicamente de un solo tipo de alimento, digamos una pequeña fruta, una baya. Bien, como era el único pinzón de la zona, era el único tipo, el pinzón aprovechaba la fruta, aumentaba la población, aprovechaba la fruta, pero llega un punto donde la cantidad de alimento es escaso. Ya no hay suficiente alimento para tanto pinzón. Entonces, ¿qué hacen? Los pinzones se ven forzados a buscar otro tipo de alimento aparte de la fruta tradicional. Es ahí donde empiezan a adaptarse, desarrollando los distintos tipos de picos para que aparte de esta fruta básica puedan consumir otro tipo de semillas, otro tipo de frutos, puedan consumir insectos, hojas, pequeños moluscos. Bien, a esto Darwin lo denominó la lucha por la existencia o por la supervivencia, donde aquel que muestre características más favorables, bien, va a sobrevivir, es la sobrevivencia del más apto. A este filtro que te pone la naturaleza, Darwin lo denominó como la selección natural.
¿Bien? La naturaleza va a poner a prueba mediante la selección natural a las características que tú tienes. Si esas características resultan favorables, sobrevives y la naturaleza te recompensa con el derecho a reproducirte. Bien, una vez que te reproduces, esa característica favorable pasa a la siguiente generación. Bien, con lo cual son organismos adaptados a ese entorno los que van a ir sobreviviendo generación tras generación. Veamos, por ejemplo, aquí. Tenemos una isla, bien, en el suelo donde hay escarabajos de colores verdes y colores naranja. Bien. La naturaleza pone un filtro, trae a estas aves, las cuales rápidamente distinguen a los escarabajos verdes, que son rápidamente cazados y eliminados, mientras que los escarabajos de color naranja, gracias a la característica naranja, sobreviven a la selección natural, pasan el filtro, con lo cual ganan derecho a reproducirse y la nueva generación, la descendencia, principalmente es de color naranja. Bien, esto es lo que explica Darwin en la teoría del origen de las especies. Pregunta, chicos, ¿cuál fue el error de Darwin? ¿Por qué su teoría no es aceptada al 100% hoy en día? ¿Qué error cometió Darwin? Cometió el mismo error que Lamarck, asumir que caracteres que se iban ganando, adaptaciones que se iban formando, eran heredables. De Darwin debemos rescatar tres cosas: la selección natural, la lucha por la existencia, que es básico en la naturaleza, y la supervivencia del más apto. No el más fuerte, el más apto, el más adaptado. ¿Y quién determina quién es el más apto? La propia naturaleza. Bien. En este ejemplo, por ese caso, el color verde no es mejor que el color naranja. Bien. En el suelo, sí, el color naranja representa una mayor ventaja porque pasa desapercibido. Pero ¿qué tal si en lugar de estar en el suelo, los escarabajos se desarrollaban en hojas verdes? Ahora el color verde hubiese sido más ventajoso frente al color naranja. Entonces, no es que uno sea mejor que el otro, sino que la naturaleza pone a prueba estas características para ver cuál de ellas sobrevive al siguiente filtro. Bien, bien chicos, entonces, luego de las teorías de Darwin, tenemos a las teorías de Huguito de Bryce, el señor Hugo de Bryce, con las teorías de las mutaciones. Bien, el señor de Bryce eh, no introduce, no considera a la selección natural, bien, como la principal causa de la evolución, sino que habla acerca de las mutaciones, que son variaciones hereditarias dentro de una población. Por ejemplo, tenemos una población de personas completamente lampiñas. Bien, todos genéticamente son lampiños, no producen ningún tipo de vellosidad. Por ahí, dentro de ese grupo, por un tema de una mutación que aparece, surge una persona con abundante vellosidad, una persona muy peluda. Bien, esta persona, al momento que se va a reproducir, al momento que va a generar descendencia, va a aumentar la cantidad de nuevos individuos con dicha característica mutada. Bien, esto con el pasar de los años va a hacer que se genere un grupo únicamente de personas lampiñas y otro grupo que va a presentar las personas peludas. Bien, lo que conlleva a que en miles de años se formen nuevas especies. Eso es lo que nos dice Hugo de Bray con la teoría de las mutaciones. Esta teoría, bien, presenta un punto válido, un punto aceptable. Es cierto que las mutaciones, una vez que aparecen, son errores genéticos, van a ser heredables, como por ejemplo es el caso de la diabetes. Si por ahí aparece una diabetes tipo 1 en tu familia, la descendencia lo va a tener. Bien, el error de De Vries es no considerar a la selección natural, bien, la cual sí se da bien dentro de la naturaleza. Si hubiese considerado la selección natural, su teoría hubiese tenido mayor peso. Bien. Frente a todo esto, llegamos recién a la teoría moderna de la evolución, o también conocida como el neodarwinismo, propuesto por el señor Theodosius Dobzhansky. Dobzhansky toma la teoría darwinista, bien, aparte también le suma las variaciones aleatorias de los individuos, quiere decir las mutaciones, y complementa todo eso con la selección natural. Entonces, ¿qué quiere decir?
Es cierto que hay adaptaciones que se van formando en los individuos, hay unas que no son heredables, pero hay otras que sí logran ser heredables. Es cierto que también aparecen variaciones mutantes, bien, aparecen pequeñas mutaciones que luego pasan de generación en generación, pero todo eso va a ser determinado por la selección natural. La selección natural determina cuál es ventajosa frente a esta nueva condición, va a pasar a la nueva generación y con ello tiene derecho a reproducirse, y bien, para que los nuevos individuos lo puedan presentar. Vamos con un caso bastante cercano, chicos. Por ejemplo, lo que acaba de ocurrir en pandemia. ¿Conocen o han escuchado casos de personas que han tenido coronavirus, pero que no han mostrado ninguna sintomatología? ¿No han sufrido para nada? ¿Sí? Yo incluso leí un artículo de un médico que había posteado, bien que había personas que estaban saturando al 80%, pero estaban ahí en la sala de espera tranquilamente revisando su celular, viendo TikTok, lo cual se le hacía muy extraño. Esta persona ya debería estar entubado, debería estar en UCI. Bien, en contraparte, hay personas que se han vacunado, han pasado todo el proceso y aún así, cuando les ha dado el corona, bien, los ha llevado a UCI o han fallecido, han sido muy sensibles. Bien. Profe, ¿esto a qué se debe? Básicamente a lo que menciona Hugo de Bryce, a las mutaciones. Bien, hay personas que debido a pequeñas mutaciones que presenten en su interior desarrollan, digamos, cierto tipo o cierta cantidad de proteínas que responden muy distinto a las proteínas desarrolladas por otras personas. En este caso, el coronavirus, la pandemia, ha actuado como un nuevo filtro, una valla que tienen que pasar los seres humanos. Bien, aquellos cuyas características no resultaron suficientes para pasar la valla simplemente fueron eliminados, murieron en el proceso. Frente a los que lograron pasar dicha valla porque mostraban características ventajosas, mejores adaptaciones, bien, pasaron este filtro. Y una vez que pasas el filtro, la naturaleza, ¿con qué te recompensa, chicos? Cuando pasas un filtro de selección natural, ¿tienes derecho a qué? A reproducirte, correcto. Estos individuos que han logrado sobrevivir se han reproducido, ya tenemos una generación que ha nacido a nivel de pandemia, los llamados pandemials, los cuales se ha encontrado que presentan genéticamente hablando características que les ayudan a resistir a las infecciones por el COVID. Bien, características que han heredado de sus padres que han ganado estas defensas, bien, al ser expuestos al coronavirus. Entonces, ahí estamos viendo un proceso de selección natural, ¿bien? Permitiendo que las características favorables pasen a las siguientes generaciones. ¿Bien? Ok, chicos. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta sobre las teorías evolutivas? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bien. Profe, yo sigo sin creer en la evolución. Bien, a mí no me convence nada eso de la evolución, de que provenimos de los simios. Yo veo un chimpancé y no me parezco en nada. Bien, correcto. Bien, se respeta la opinión, pero frente a todo eso, la ciencia siempre tiene evidencias. No es que te lo pongan como tal, no es que te expliquen bonito, sino que hay evidencia que demuestra que ha ocurrido un proceso evolutivo. Bien, y hablemos a continuación de las evidencias sobre la evolución. Número uno, tenemos a la paleontología, el cual va a aportar una gran cantidad de evidencias. Cuando nosotros nos dirigimos a la época victoriana, ¿bien? Cuando el ser humano empieza a reproducirse en gran cantidad, las ciudades empiezan a generar más y más casas, ¿bien? El ser humano empieza a expandir el territorio de las ciudades, va haciendo excavaciones para formar nuevos desagües, zonas de desagüe, nuevas casas con sótano, y empiezan a encontrar restos óseos de animales que habían quedado enterrados, ¿bien? La mayoría de ellos, como estaban de manera superficial, correspondía a animales que, digamos, eran del día a día, un perro muerto, un caballo muerto, un gato muerto, ¿bien? Pero cuando iban excavando más y más profundo, encontraban animales que no conocían, que eran desconocidos para el momento. Ellos todavía no empleaban el término dinosaurio, desconocían la existencia de dinosaurios y simplemente lo aludían a la existencia de monstruos de la antigüedad, cuyos restos habían quedado por ahí, ¿bien? Pero todos esos huesos iban siendo coleccionados por los distintos museos.
Con el pasar del tiempo se descubrió técnicas que permitían saber a qué año correspondían estos huesos. Dentro de ellos, por ejemplo, una de ellas conocidas como el radiocarbono 14. Gracias a estas técnicas podían agrupar a los huesos en una secuencia de miles, billones de años, ¿bien? Y se daban cuenta que estos huesos mostraban cambios progresivos, cambios que determinaban un proceso evolutivo, bien que los organismos no habían sido siempre los mismos que hoy en día conoces, sino que anterior a ellos habían, digamos, tenido otras formas, como por ejemplo vemos aquí la evolución del caballo a nivel de la mandíbula, vemos cómo se va formando, bien, esta mandíbula cada vez más y más grande, a nivel de las patas, iniciamos con un organismo con 3 deditos, bien, acá todavía mantiene los 3 dedos, pero los 2 traseros se van alzando, en este caso únicamente presenta un solo dedo, con lo cual lo tenemos hoy en día. La paleontología aporta, bien, estas evidencias de procesos de cambio que han ocurrido a lo largo de millones de años y que nosotros encontramos en los registros fósiles, en los registros de hielo, atrapados en el subsuelo, bien, donde vemos que capa tras capa hay diversos organismos, los cuales cada vez se están haciendo más complejos o van cambiando su forma a medida que son más superficiales. Y esto se entiende como que mientras más superficial seas, más reciente, bien, ha sido tu muerte. ¿Bien? De igual manera tenemos a la embriología comparada. La embriología comparada empieza a comparar los embriones en distintas etapas de desarrollo. Por ejemplo, aquí tenemos los embriones en una primera etapa. Notamos que todos ellos son muy similares entre sí. Difícilmente podríamos distinguir a qué organismo pertenecen, pero cuando van pasando las horas ya notamos que los dos primeros se separan. Bien, ellos van a formar un pequeño subgrupo porque son semejantes. Los dos siguientes también son similares porque son medio cabezones con un ojo muy desarrollado, pero los 4 últimos como que todavía se parecen entre sí. Bien, si pasan las horas, llegamos a una tercera etapa, ya vemos que los dos primeros están completamente separados. Los dos continuos también se han vuelto a separar, se han vuelto a ramificar, mientras que los 4 últimos, si no fuese por la colita y el hocico, todavía serían muy semejantes. Profe, ¿todo esto cómo se interpreta? Mientras más tiempo te tome diferenciarte de otro organismo, ¿bien? Mientras más tiempo te tome, más semejante eres. Por ejemplo, con los peces rápidamente nos separamos y esto responde al proceso evolutivo. Cuando aparecen los seres vivos en la Tierra, el primer lugar donde se desarrollan es a nivel de los mares, a nivel del agua. Ahí aparecen los primeros peces. Bien, estos peces se van a adaptar a las condiciones acuáticas, van a sobrevivir durante millones de años, bien, porque la lucha en la naturaleza es en base a dos cosas, chicos, bien, siempre presente esto. En la naturaleza se lucha por espacio y alimento, bien, es la lucha básica. Entonces, estos peces que aparecen tienen una gran cantidad de espacio, grandes océanos, hay gran cantidad de alimento, empiezan a formar distintas especies. Pero llega un punto en que la cantidad de espacio ahora se vuelve limitado. Hay muchos organismos. La disponibilidad de alimento también se vuelve limitada. Ahora queda poco alimento. Entonces, ¿qué van a hacer? Empiezan a adaptarse a nuevos terrenos, nuevas condiciones. Ahí surge la rama de los anfibios, bien, aquellos organismos que aparte de las zonas acuáticas empiezan a adaptarse a las zonas terrestres. Los anfibios poco a poco logran colonizar la parte terrestre, pero todavía dependen de la parte acuática, ya que tienen una piel suave que tiene que permanecer húmeda. Bien. Por ejemplo, si ustedes observan los anfibios de hoy en día, los sapos, las ranas, ellos nacen directamente en la parte acuática y recién en la parte adulta, ¿bien? Ya pueden, digamos, salir a tierra. Lo mismo ocurría con los anfibios primitivos. En la parte adulta podían permanecer en tierra, pero no tan lejos del agua, porque su piel rápidamente se resecaba por la presencia de sol, por la presencia de viento. Entonces fueron exitosos porque ahora podían abarcar las playas, podían abarcar los bordes de los ríos, pero no podían adentrarse bosque adentro, tierra adentro, porque rápidamente se desecaban, se deshidrataban. Con el pasar del tiempo, nuevamente tuvieron que competir por espacio y alimento.
Y ahí surgen los reptiles. Algunos anfibios empezaron a adaptarse a estas condiciones de resequedad. Ya no tenían una piel suave, empezaron a desarrollar escamas, unas escamas gruesas que impedían que se desequen, se deshidraten con la presencia de sol, con la presencia de viento, y gracias a eso ahora tenían mayor espacio, mayor disponibilidad de alimento, evitando la competencia contra los anteriores. Pregunta, chicos, ¿los reptiles son de sangre fría o de sangre caliente? Son de sangre fría. ¿Qué significa eso? Que los reptiles no pueden generar calor propio. Bien, cuando empieza a hacer frío, ellos simplemente se quedan quietos, no pueden moverse, desactivan el metabolismo. Con lo cual, estos reptiles que aparecen, bien, únicamente se desarrollan entre las zonas tropicales, las zonas donde hay bastante calor, y también en las zonas cercanas a los océanos. O sea, no pueden ir tanto en altura porque ya hace mucho frío, no pueden sobrevivir en esas condiciones. Los reptiles aprovecharon estas grandes extensiones de tierra, se reprodujeron, aumentaron, pero nuevamente inicia la competencia por espacio y por alimento. Una de las ramas da origen a lo que viene a ser las aves, organismos que a nivel de las escamas empiezan a formar plumas. Estas plumas van a hacer que el organismo se mantenga caliente mucho más tiempo y aparte pueden generar su propio calor, van a formarse organismos de sangre caliente. Ustedes, por ejemplo, cuando han comido su pollo, bien, han visto que le quitan las plumas por un lado, pero a nivel de las patas, ¿qué tienen? ¿Plumas o escamas? Escamas, correcto, que es un vestigio que presentan de los reptiles. Bien, entonces las aves vuelven a surgir de ese punto. Gracias a todo eso pueden colonizar lugares muy altos, bien pueden dirigirse un poco más hacia los polos, que son zonas frías, bien hacia las tundras. Y por último tenemos a los mamíferos, bien que son organismos que surgen por otra ramita de los reptiles, que ya son los últimos en aparecer. Bien, te das cuenta que todo eso también responde a la embriología comparada. Notamos que aves y reptiles son muy semejantes en una primera etapa, en una segunda etapa y recién en la tercera se diferencian. Peces y anfibios también semejantes en la primera, semejantes en la segunda, pero ya recién en la tercera se diferencian. En cambio, los mamíferos, bien, primera, segunda, hasta en la tercera, porque son los últimos que han aparecido. No nos diferenciamos mucho entre nosotros, pero respecto a otros, rápidamente se muestran dichas diferencias. Bien, todo eso gracias a quién? A la embriología comparada. Bien. Luego tenemos a la anatomía comparada, cuando comparamos estructuras. Y las estructuras los vamos a comparar de acuerdo a la función que cumplen y de acuerdo a la composición, cómo están compuestos, ¿bien? Estas estructuras. Cuando nosotros comparamos de acuerdo a la función, estamos comparando órganos análogos. Por ejemplo, tenemos aquí la garra de un topo contra la garra de un grillo topo, ¿bien? En la cual ambos cumplen la misma función, bien, son de igual función. Ambos van a permitir excavar en el suelo, poder formar ductos bajo tierra, ¿bien? La garra del mamífero está formado por tejido epitelial, huesos, mientras que la garra del insecto básicamente son cadenas de polisacáridos. El llamado, perdón chicos, el llamado exoesqueleto. Bien, entonces son de diferente composición, pero cumplen la misma función. En cambio, cuando comparamos estructuras que presentan semejante composición, donde la función puede ser la misma o no, estamos comparando órganos homólogos, ¿bien? Órganos que presentan una composición similar. Por ejemplo, el ala de un mamífero contra la aleta de un delfín. Notamos la presencia del hueso del antebrazo. Notamos, aquí deben ser dos huesitos. Los dos huesitos, bien, a nivel del brazo. Notamos la presencia de los metacarpianos que forman la palma y notamos la presencia de las falanges. Bien, de igual manera en la aleta del delfín, el hueso del antebrazo. Bien, el cúbito y radio a nivel del brazo, los metacarpianos, bien,
y las falanges. Notamos que presentan la misma composición de huesos ubicados en el mismo orden, pero tienen distintos tamaños. Bien, estos tamaños se deben a las adaptaciones que han tenido frente a distintos tipos de vida. Esto nos da a entender que ambos organismos presentan un ancestro en común, donde por un lado se adaptaron a condiciones acuáticas y por otro lado se adaptaron a condiciones terrestres. Bien. De igual manera, si nosotros comparamos por aquí, digamos, para la estructura para volar entre un reptil, un pterodáctilo, un ave y un mamífero, notamos que tienen, digamos, de manera semejante la composición de huesos, pero marcan mucha diferencia. Profesor, ¿qué significa? Que tienen un ancestro en común, pero que es muy, muy antiguo, porque la diferencia es muy grande. En cambio, si vamos por este lado, entre el ser humano y una musaraña, bien, ellos también presentan un ancestro, pero este es más cercano, porque la similitud es mucho mayor. Vean, entre el pterodáctilo, el ave y el murciélago, la similitud es muy baja, pero sigue estando presente, con lo cual el ancestro es muy antiguo, pero entre el ser humano y la musaraña, bien, ambos primates, la similitud es muy cercana, bien, con lo cual el ancestro es más cercano entre ambos, bien. Entre las focas y los delfines también podemos ver la forma de los metacarpianos, sobre todo, bien bastante gruesos a nivel de la palma, pero en el resto bastante diferenciados. Entre un perro y la oveja, el húmero, cúbito y radio, muy similares, bien, pero diferencias a nivel de los metacarpianos, ¿bien? Y las falanges. Por otro lado, si comparamos el ala de un insecto con el ala de un murciélago, órganos análogos u homólogos. Insecto contra murciélago a nivel de alas. ¿Tienen la misma composición? No, no son homólogos. ¿Cumplen la misma función? Sí, son análogos, órganos análogos. Bien, cumplen la misma función, les sirve para volar. En el caso de los insectos, es una membrana. Bien, tejido membranoso. En el caso de los murciélagos, es tejido epitelial, lo que va a formar todo esto junto con los huesos. Y entonces, mucho cuidado con esta parte, chicos. Órganos análogos son aquellos órganos de distinta composición, pero que cumplen la misma función. Órganos homólogos son órganos de similar composición que pueden o no cumplir la misma función. Bien, hasta aquí, con los tres primeros. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien? Ok. Veamos a otros tres. Con el desarrollo ya de ciencias modernas, tenemos también nuevas evidencias evolutivas que nos pueden aportar, por ejemplo, a nivel de la bioquímica comparada, a nivel de la citogenética comparada. Hay que recordar el flujo genético que existe dentro de las células. A partir del ADN se va a sintetizar, se va a formar ARN, y a partir del ARN, por traducción, se van a formar proteínas. Bien. La citogenética comparada va a comparar los genes, va a comparar a nivel del ADN. Todo esto dentro de citogenética comparada, como por ejemplo, comparamos a los cromosomas humanos, que son 46, contra los cromosomas de chimpancé, que son 48, y notamos que son muy similares, salvo algunas diferencias, por ejemplo, a nivel del cromosoma 2, por ahí pequeñas diferencias de tamaño entre el 6, en el cromosoma 12, o en el cromosoma sexual Y. Bien, entonces esto es una comparación citogenética, estamos comparando ADN. La bioquímica comparada va a comparar productos, como por ejemplo las proteínas. Bien, por ejemplo, a nivel de una proteína conocida como la insulina, el cual es una hormona, está formada por una cadena de aminoácidos. Y notamos que a nivel de los aminoácidos 8, 9 y 10, bien, la insulina producida por 4 animales, hay cierta variación. Entre la vaca y el cordero, el aminoácido 8 y el 10 son similares, pero el aminoácido 9 es distinto. Entre el cerdo y caballo también ocurre lo mismo. El 8 y el 10 son similares y el 9 es distinto. Pero si comparamos de manera horizontal,
La vaca y el cerdo tienen el mismo aminoácido 9, igual que el cordero y el caballo. Entonces, esto nos ayuda a emparentar. Vaca y cordero están más cercanos, cerdo y caballo están más cercanos por otro lado, pero entre ambos también se mantiene cierta base. Bien, lo cual nos ayuda a formar las redes evolutivas o cómo es que los organismos se han ido desarrollando. Bien. Por último, tenemos a las pruebas biogeográficas. Las pruebas biogeográficas muestran cómo los organismos han cambiado, han ido variando de acuerdo a la zona donde se han desarrollado. Un claro ejemplo viene a ser la familia de los camélidos. Bien, por un lado tenemos a los camélidos sudamericanos y por otro lado los camélidos asiáticos y africanos, los llamados dromedarios. Bien. Ya muchos, incluso sin haber estudiado un poco de geografía, al momento de observar un mapamundi, como que intentan armar todos los continentes como si fuesen piezas de Lego, se dan cuenta que esta zona de Brasil encaja casi perfectamente con esta zona de África. Bien, y eso no es que sea, digamos, una cuestión de suerte, sino que en algún momento estuvieron unidos, formando un supercontinente. ¿Cómo se llama ese continente, chicos? Pangea, correcto. Bien, estaban formando la Pangea. Entonces, en ese momento ha existido un antecesor en común de estos organismos que vivía por aquí. Cuando los continentes se separaron, este antecesor se vio enfrentado a distintas condiciones a las que tenía en Pangea. La parte que se fue con el continente americano, bien, se desarrolló en la zona de los Andes, en zona de altura, zona pedregosa, desarrolló patitas pequeñas para poder posarse sobre las piedras, bien sin caerse, y también desarrolló abundante lana, bien para poder protegerse del frío. La otra parte que se quedó en el continente africano, ahora este continente se ubica a nivel del Ecuador, altas temperaturas, el sol cae directamente, zonas desérticas, desarrolló patas gruesas para poder soportar el calor de la superficie. A su vez, como es una zona desértica, bien tienes que ir de una zona donde hay alimento, pasar por una gran cantidad de desierto, hasta otra zona donde, no, donde vuelve a haber alimento, tienes que resistir todo el viaje. Desarrollaron una joroba con grandes reservas de alimento bajo la forma de grasa. Bien, ahí salen los camélidos africanos, pero estos también a su vez migraron hacia el continente asiático europeo, hacia la zona de los Alpes, los cuales son altura, nuevamente están enfrentados al frío. Bien, con lo cual estos camellos, bien, van a desarrollar también abundante pelaje para protegerse del frío. Entonces te das cuenta, las condiciones geográficas van a determinar qué características se van a ir desarrollando en cada grupo de organismos, ¿bien? Los cuales van a ayudarles a sobrevivir, a poder adaptarse al entorno en el que viven, ¿bien? Y así, chicos, tenemos una gran cantidad de ejemplos de animales que han sido separados en algún momento por este tipo de pruebas geográficas, ¿bien? Y han desarrollado características favorables al entorno donde viven, ¿bien? Aquí quedaría alguna duda, alguna consulta, algo que no se haya entendido. ¿Todo claro con estos tres últimos? Vamos con algo rápido. Por ejemplo, si yo les hago un examen, bien, a nivel de, a nivel de lo que viene a ser glóbulos rojos, para comparar qué tan cercanos o qué tan lejanos son, bien, por el tipo de sangre. ¿Sería bioquímica comparada o citogenética comparada? Bioquímica, por supuesto. El tipo sanguíneo se determina por una proteína. Bien. Y aparte, los glóbulos rojos, profe, no tienen ADN. Correcto. Bien. Si yo te hago una prueba en la cual determino, bien, que tus gametos presentan cierta variabilidad, bien, comparo los gametos de una persona contra los gametos de otra persona. Bioquímico, citogenético. Citogenético. Estamos hablando directamente ya de genes heredables. Correcto. Última prueba. Si hacemos una comparación del citocromo BF presente, bien, en las plantas, una comparación del citocromo BF presente en las plantas, parte de la fotosíntesis, bioquímico o citogenético.
¿El citocromo BF qué es? Lípido, carbohidrato, proteína. Es una proteína bioquímica. Bien, es bioquímica comparada. Citogenética directamente, ADN, genes, bien, lo heredable. Bien, bioquímica comparada, proteínas principalmente, que son bastante versátiles. Bien, bien chicos, entonces vamos bien. Son las 11:55, bien, tenemos un receso hasta las 12:10. Bien, 12:10 en punto, continuamos. Voy a aprovechar para tomar la foto. Bien, y ya luego del receso continuamos con la siguiente parte. Listo chicos, pausa por aquí.